Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de chismecitos jugosos, noticias frescas y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos en vilo, una relación superíndice 3N que comenzó superíndice 3 en la pantalla y traspasó superíndice 3 la vida real. Una historia que nos hizo son más menos ar con finales felices de cuento de hadas. Estoy hablando de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pero hago un rense fuerte porque lo que les tengo que contar hoy va muy de lo que imaginan. Los rumores han estado volando como pájaros locos, las especulaciones han llegado a niveles copyright ricos, y las preguntas las preguntas. Todos queremos saber, copyright para su superíndice 3 realmente entre Hande y Kerem? ¿Por copyright esa separación superíndice 3N que nos rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3N a todos? Y lo más importante de todo, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Pues bien, mis queridos chismosos, hoy les traigo información superíndice 3N de primera mano, datos exclusivos que he recopilado con mucho esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Vamos a analizar declaraciones, a diseccionar entrevistas, a leer entre líneas de las publicaciones en redes sociales, y sobre todo, vamos a escuchar lo que la propia Hande Erupar Rafael ha dicho recientemente. Prepúrense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones impactantes y, quizás, alguna que otra grima. Pero antes déjenme hacer un pequeño recorrido por lo que significó Hande y Kerem para el mundo de las telenovelas turcas, el fenómeno que desataron y por qué su ruptura caló tan hondo en el corazón de sus fans. Porque, mis amores, no se trata solamente de una ruptura sentimental. Hablamos de una pareja que se convirtió en un ícono, un referente de amor y complicidad para toda una generación. Hande y Kerem trascendieron la pantalla, se convirtieron en la personificación del romance ideal, ese que todos anhelamos encontrar. Su relación, alimentada por la magia de Senkalkapm, nos hizo creer que el amor verdadero sí existe, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Recordemos cómo comenzó todo. Senkalkapm irrumpió en nuestras vidas como un torbellino de frescura y romanticismo. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes tan distintos como el agua y el aceite, pero unidos por un destino caprichoso, nos cautivó desde el primer momento. La química entre Hande y Kerem era palpable, innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y no solo eso, mis amores. Hande y Kerem supieron construir una relación auténtica y cercana con sus fans. A través de sus redes sociales, compartían momentos de su vida cotidiana, nos hacían partícipes de sus viajes, sus celebraciones, sus proyectos. Nos abrían las puertas de su mundo, nos permitían ser testigos de su amor. Y eso, mis queridos, es algo que no se ve todos los días. Por eso, cuando la noticia de su ruptura se hizo pública, el golpe fue devastador. Sentimos como si se nos hubiera roto un pedazo de nuestro corazón. Nos preguntábamos qué había pasado, qué había fallado. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera llegado a este punto? Las teorías y especulaciones no tardaron en aparecer, pero la verdad, como siempre, era mucho más compleja y dolorosa. Ahora, volviendo a la noticia que nos compete hoy, antes de que sigamos, les quiero recordar que este canal se nutre de su apoyo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismecitos jugosos, si quieren seguir al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y dejar su like, que me ayuda un montón superíndice 3N. Y ahora vamos al grano. Como todos sabemos, Hande y Kerem se conocieron en el set de Senu con diéresis al Capm, la novela que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la pasión superíndice 3N traspasaba la pantalla, y pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3N, pero las miradas, las sonrisas TU superíndice 3 implices, los gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y entonces lo confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. La noticia fue recibida con una explosión superíndice 3N de alegría por parte de los fans. Todos celebramos su amor, su felicidad, su complicidad. Parecuan la pareja perfecta, el uno para el otro.
Viajaban juntos, se apoyaban en sus proyectos profesionales, compartían momentos íntimos en redes sociales, todo era miel sobre hojuelas. Desde cenas románticas con vistas al Bósforo hasta escapadas a playas paradisíacas, pasando por alfombras rojas donde irradiaban amor y complicidad, Hande y Kerem vivían un romance de ensueño, que compartían con sus seguidores a través de sus redes sociales. Sus fotos juntos alcanzaban cifras astronómicas de me gusta y comentarios, convirtiéndose en verdaderos fenómenos virales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones externas. Al principio, nadie quería creerlo. Todos esperábamos que fueran solo rumores infundados. Pero lamentablemente la noticia se confirmó superíndice 3. Hande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para todos los fans. El shock fue generalizado, la tristeza palpable. Nadie entendió a Q copyright había pasado. CU superíndice 3 mo una pareja tan enamorada, tan feliz, ¿había llegado a este punto? Las especulaciones se multiplicaron. Se hablaba de infidelidades, de celos, de problemas de comunicación superíndice 3N. Pero la verdad, nadie sabe a ciencia cierta Q copyright había ocurrido. La prensa rosa turca, como era de esperarse, se hizo un festín con la noticia. Titulares sensacionalistas, portadas escandalosas, rumores infundados, todo valía para alimentar el morbo del público. Se llegó a hablar de terceras personas en la relación, de discusiones acaloradas en lugares públicos, incluso de problemas familiares que habrían influido en la decisión de separarse. Y aquí es donde entra en juego la declaración superíndice 3N de Hande. En una reciente entrevista, la actriz fue preguntada directamente sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Al principio, Hande se mostró superíndice 3 reacia a hablar del tema. Se notaba que era un tema delicado, doloroso. Pero finalmente decidió superíndice 3 sincerarse y compartir algunos detalles de lo que había pasado. Hande explicó superíndice 3 con voz suave y mirada triste, que la separación superíndice 3N fue una decisión superíndice 3N mutua. Que no hubo terceros en discordia, ni infidelidades, ni peleas escandalosas. Simplemente las cosas no funcionaron. Las presiones del trabajo, las diferencias de opinión superíndice 3N, el desgaste de la convivencia, todo contribuyó superíndice 3 a que la relación superíndice 3N se fuera deteriorando poco a poco. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande se sentía abrumada por la constante atención mediática y la presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta. Además, sus agendas profesionales cada vez más demandantes les dejaban poco tiempo para compartir y disfrutar de su relación. El brillo inicial del romance se fue apagando, dando paso a la rutina y la monotonía. Kerem es una persona maravillosa, dijo Hande. Lo quiero y lo respeto mucho. Siempre le estaré copyright agradecida por los momentos que compartimos juntos. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere. A veces el amor no es suficiente. Estas palabras de Hande, cargadas de emotividad y sinceridad, nos permiten entender que la ruptura no fue producto de un conflicto dramático o una traición, sino más bien de un desgaste natural y una serie de factores externos que influyeron negativamente en la relación. Pero aquí viene la parte que realmente nos impactó superíndice 3. Cuando le preguntaron a Hande sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, su respuesta fue ambigua, pero esperanzadora. Nunca digas nunca, dijo la actriz con una sonrisa tímida. En la vida, todo es posible. Q copyright N sabe lo que nos depara el futuro. Esta frase, mis amores, es como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Una puerta que se abre a la esperanza, un indicio de que el amor entre Hande y Kerem aún podría tener una segunda oportunidad. Impactante, ¿verdad? Hande no descartó superíndice 3 por completo la posibilidad de volver con Kerem. Dejó superíndice 3 la puerta abierta a la esperanza. Y eso, mis queridos chismosos, es suficiente para mantener viva la llama de la ilusión superíndice 3N. Los fans de la pareja, al escuchar estas palabras, se aferraron a la esperanza como náufragos a un salvavidas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y aliento, pidiendo a Hande y Kerem que reconsideraran su decisión y se dieran una nueva oportunidad.
Hashtags como almohadilla Ande y Kerem juntos de nuevo se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando el poder y la influencia que esta pareja tiene en el mundo digital. Pero ¿Q copyright dijo Kerem al respecto? Esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. Y a Q viene la bomba. Kerem hasta el momento no ha hecho ninguna declaración Superíndice 3N pública sobre su separación Superíndice 3N de Ande. Ha mantenido un perfil bajo, evitando hablar del tema en entrevistas y redes sociales. Algunos dicen que es por respeto a Ande, otros que es porque AUN no ha superado la ruptura. Lo cierto es que su silencio ha alimentado a AUN Mood las especulaciones y los rumores. El silencio de Kerem ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una muestra de madurez y respeto hacia Ande, evitando alimentar el morbo mediático y protegiendo su intimidad. Otros, en cambio, lo interpretan como una señal de que el actor aún no está preparado para hablar sobre el tema, que la herida aún está abierta y que necesita tiempo para procesar lo sucedido. Sin embargo, gracias a fuentes cercanas al actor, he podido saber que Kerem también copyright N estuvo muy afectado por la separación Superíndice 3N. Que echa de menos a Ande su compau más menos su alegrua, su amor. Que al igual que Ande no descarta la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N en el futuro. Estas fuentes aseguran que Kerem sigue sintiendo un profundo cariño por Ande y que valora enormemente el tiempo que compartieron juntos. Aunque la relación no funcionó, el actor no se arrepiente de nada y guarda los mejores recuerdos de su romance. Así que, mis queridos chismosos, la historia de Ande y Kerem AUN no ha terminado. AUN hay esperanza para los fans que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. El futuro es incierto, pero una cosa es segura, el amor que sintieron el uno por el otro fue real, intenso y profundo. Y eso a veces es suficiente para superar cualquier obstáculo. La vida, mis amores, está llena de sorpresas y giros inesperados. Quién sabe, tal vez el destino tenga reservado un reencuentro para Ande y Kerem, una segunda oportunidad para que su amor florezca nuevamente. Mientras tanto, solo nos queda esperar y seguir de cerca sus vidas, sus carreras, sus proyectos. Apoyarlos incondicionalmente y respetar sus decisiones. Y por supuesto mantener viva la esperanza de que algún día, tal vez en un futuro no muy lejano, podamos verlos juntos de nuevo, más fuertes, más maduros y más enamorados que nunca. En resumen, Ande Eru Párrafo ha hablado sobre su separación Superíndice 3N de Kerem Bürsin, confirmando que fue una decisión Superíndice 3N mutua, y que no hubo terceros en discordia. Aunque ambos estuvieron tristes por la ruptura, Ande dejó Superíndice 3 la puerta abierta a una posible reconciliación Superíndice 3N en el futuro. Kerem, por su parte, ha guardado silencio, pero fuentes cercanas indican que también copyright N echa de menos a Ande y no descarta volver con ella. La historia de esta pareja AUN no ha terminado, y los fans mantienen la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y aquí les dejo un dato adicional, mis amores, ambos siguen en contacto, se siguen en redes sociales, lo que alimenta aún más los rumores de reconciliación. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecitos jugosos. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios cariu más menos osos. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿Q copyright les pareció Superíndice 3 la declaración Superíndice 3N de Ande? ¿Les gustaría que Kerem hablara sobre el tema? Du copyright geme sus comentarios a Q abajo que me encanta leerlos. Quiero saber si son team reconciliación o si creen que es mejor que cada uno siga su camino. Y antes de despedirme, les recuerdo que este canal se nutre de su apoyo. Si les gustó Superíndice 3 el vídeo, du copyright gemme su like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y recuerden, AQ siempre encontraru en los chismecitos Moon S jugosos, las noticias Moon S frescas y los análisis Moon S profundos del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, mis amores, el amor es como una telenovela turca, siempre hay drama, giros inesperados y la esperanza de un final feliz. Hasta la próxima.